Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo. Jesús, mi Jesús. Tu palabra me dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tengo otro lugar a donde ir más que a tu presencia, mi Dios. Que solo en ti encuentro socorro, que puede ayudarme. Solo en ti encuentro ese amor de un padre, que cuando el hijo se siente desprotegido, busca en dónde refugiarse. Eres el Padre amoroso. Eres el Padre que nos ama con amor eterno. Aquí estoy, Señor, dile dónde estás. Aquí me tienes una vez más, dile al Señor. No te traje ninguna cosa material, más que mi corazón rendido a tus pies. Echo mis coronas a tus pies. Y te digo: Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, aquí en la tierra, tus hijos, tus hijas te adoramos. Arriba en los cielos los ángeles, arcángeles, serafines te adoran, te dicen: Santo, 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 Santo. Y yo sé que habrá tiempo, yo sé que habrá un tiempo en que vamos a llegar a tu presencia y nuestra adoración siempre empezará a fluir y te diremos aquel día: Santo, Santo. Digno de toda honra, digno de toda alabanza, eres mi Padre. Y aquí te traigo mi adoración, aquí te traigo mi corazón dispuesto. Yo no sé cuánto pueden levantar su mano y le pueden decir: Santo. Ahí en el lugar donde tú estás, dile: Santo, Santo eres mi Dios, digno de mi alabanza, digno de toda adoración. Aquí estoy.
quisiste avanzar tú solo. Tomaste decisiones que muchas veces te lastimaron, que muchas veces no fueron para bien, sino para mal. Pero aquí está el Señor y Él quiere darte nuevas oportunidades. Él no es como el hombre que cuando tú le fallas, te equivocas, te dice ahí no vas. Él es Padre amoroso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso le decimos en esta hora, en este momento: quiero llorar en tus brazos, quiero derramar mi alma. Te necesito. Cuánta falta me haces, Jesús. Quiero llorar en tus brazos, quiero derramar mi alma. Te necesito. Cuánta falta me haces, Jesús. Más que todas las cosas me haces falta, Señor. Puede faltarme las cosas materiales, pueden faltarme cosas de la vida, pero que nunca me falte tu presencia, mi Dios. Vamos a ir a donde estás, nunca me falte tu Espíritu Santo. Ahí mientras tú vas orando, mientras tú vas hablando con el Señor, el Espíritu Santo te ministra. Quiero llorar en tus brazos, quiero derramar mi alma. Ay, mi Dios, te necesito. Cuánta falta me haces, Jesús. Quiero llorar en tus brazos, quiero derramar mi alma. Te necesito, Señor, diré. Cuánta falta me haces, Jesús. A ti yo clamaré, fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. A ti yo clamaré, fortaleza mía, porque de ti viene mi socorro. A ti yo clamaré, fortaleza mía, escudo mío. A ti levantaré mi voz de auxilio. Yo sé que tú inclinarás tu oído y escucharás mi clamor. Vamos, dile donde estás, escucharás mi clamor. Yo sé que mi oración va a ser oída. Yo sé que mi clamor pronto tendrá una respuesta. Yo sé que vendrá una respuesta porque yo he confiado en ti, mi Dios. A ti yo clamaré,
porque de ti viene mi ayuda. A ti yo clamaré, fortaleza mía, porque de ti viene mi socorro. Yo no sé cuánto van a levantar su mano y le van a decir: alzaré mis ojos. Levanta tu cabeza, levanta tu mirada arriba a los cielos. Alza tus ojos y dile: alzaré mis ojos, alzaré mi mirada a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Vamos, levanta tu voz en medio de tu proceso, en medio de tu desierto. Levanta tu voz y dile al Padre: te necesito, Señor. En este momento te necesito, Padre. A ti yo clamaré, fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. Tu ayuda viene de Dios. Vamos, dile: mi ayuda viene de Papá Dios. Mi ayuda viene de Dios. Dile: mi ayuda viene de los cielos. Y no me cansaré, seguiré buscando. Seguiré buscando. No importa el proceso, no importa el dolor, no importa las necesidades que uno puede estar pasando, pero sigue confiando en el Señor, que pronto viene la respuesta. Sé valiente mujer, sé valiente varón, sigue buscando. Porque de ti viene mi ayuda, porque de ti viene mi socorro. Hay tanta gente que ha puesto su confianza en el hombre, pero sabes, el Señor te dice: confía, hijo mío. Hay una palabra poderosa de parte de Dios en esta hora para tu vida. Y si lo vas a agarrar, lo vas a agarrar y lo vas a abrazar. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, oh mi Dios. Yo no sé cuánto pueden entender. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, te dice el Señor, que aunque haya venido las pruebas, has seguido guardando la palabra. Que aunque haya venido las necesidades, has seguido confiando en el Señor. Que aunque haya venido las enfermedades, has seguido confiando en el Señor. Te dice el Señor en esta hora: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, yo también te cuidaré. Lo dice el Señor en esta hora. Yo no sé para quién es esta palabra, pero yo sé que es para alguien, y ese alguien lo va a agarrar y lo va a tomar y lo va a abrazar. Y dice el Señor: te guardaré, lo cuidaré, te cuidaré, te guardaré, te dice el Señor en esta hora. Vamos, dile: yo he guardado, Señor, aunque haya venido los problemas, aquí estoy, sigo en pie parado, esperándote, Señor. Dile: ¿dónde estás? Oh, mi alma te adora. No solamente las cosas espirituales, no solamente a ti te va a guardar, sino los bienes materiales que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado, va a guardar Él. Bajo su protección estarás, bajo su mirada, bajo su protección divina estarás, en el nombre del Señor en esta hora. Recibe la palabra de Dios. Oh, mi alma te adora.
adora a tu Dios, porque de Él dependes, alma mía, porque de Él dependes, alma mía. ¿Sabes? Si estaría en los planes de Dios, hoy de repente hubieras partido de esta tierra ya. Pero sabes, yo sé que Dios tiene planes con tu vida. Joven señorita, Dios tiene planes con tu vida. Así que Dios no te va a llevar hasta que Él los cumpla, los planes y los propósitos que Él ya lo ha predestinado para tu vida. Podrás querer huir, podrás querer escaparte, podrás querer de repente decir no, para mí no, a pesar de que ya has conocido la palabra de Dios. Querrás de repente intentar huir del llamado de Dios. Pero déjame decirte que la palabra de Dios, la palabra misma es la que te va a traer. Esa palabra que fue sembrada. No sé en qué momento conociste la palabra de Dios. Yo no sé en qué momento hallaste, encontraste, tuviste un encuentro con Dios. Esa misma palabra que un día te trajo. Cuando has querido irte, esa misma palabra volverá a traerte. Porque esa palabra está sembrada en tu corazón. Y cuando intentes irte, esa palabra viva te va a volver a traer. Oh, mi alma te adora. Él es el pastor de los pastores. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Me hará descansar. Wow. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice su palabra. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que no andas solo, no caminas solo, no solo. Él es tu pastor, Él te cuidará. Vamos a ir a donde estás, no camino solo. Puede que de repente estés solo en una habitación, pero hay alguien que está a tu lado. Wow. Hay alguien que está a tu lado. Tus ojos no podrán ver, de repente no lo puedes tocar, pero Él está en espíritu y en verdad. Su Espíritu Santo está ahí a tu lado. Por eso cuando Jesús le decía a sus discípulos, le decía: Maestro, ¿cuándo será que tú regreses? ¿Cuándo será tu retorno? Muchas veces te preguntas: Señor, ¿dónde estás? Oro y no me escuchas, ayuno, no me escuchas, no sé dónde estás, no sé si me respondes o no. Hay una temporada, hay un silencio en el que muchas veces te preguntas: ¿dónde estás, Señor? Pero el Señor te dice: estoy preparando una gloria mayor. Sabes, Jesús le dijo: más os conviene que yo vaya al Padre, porque yo enviaré un consolador quien va a estar con ustedes hasta los últimos de los tiempos. Con tus propias fuerzas no hubieras podido soportar esas pruebas. Con tu propia sabiduría de repente no hubieras podido hacer las cosas. Es su presencia que estuvo contigo.
es su presencia, es su Espíritu Santo. Que cuando has querido tirar la toalla, que cuando has querido dejar el llamado de Dios, es su Espíritu Santo que no te ha dejado tranquilo. Y le podemos decir en esta hora: tú estás contigo, Jesús. Tú caminas a mi lado. Vamos, dile: tú caminas conmigo. Tu Espíritu Santo. Espíritu Santo. Muchos pueden dejarte, te pueden abandonar. Las personas que más amas pueden traicionarte, pueden irse. Déjame decirte que el hijo, la hija puede irse, pero ¿sabes quién estará contigo? Es el Espíritu Santo. El papá, la mamá, de repente ya partió con el Señor, pero su palabra dice que Él está contigo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, dice el Señor, te va a recoger. No es palabra del hombre, no es promesa del hombre, es palabra viva y eficaz del Señor. Aunque muchos se van, aunque muchos te pueden abandonar en el proceso, hay alguien que siempre estará contigo. Su nombre es Jesús. ¿Quiénes dirán en esta hora: Señor, conmigo camina, camina conmigo, Jesús? En mis procesos camina conmigo, en mi lucha camina conmigo. Ah, Dios mío, cuando me toque pasar momentos difíciles, camina conmigo. En mi trabajo camina conmigo. Cuando salga de la casa, camina conmigo. Cuando regrese a la casa, camina conmigo. Tú caminas conmigo, papá, mi familia, mis hijos, mis hijas, camina conmigo. Dile, 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 vamos, ¿dónde está? Mi alma te adora. Hay una palabra poderosa que el Señor dejó para nosotros. Yo quiero que tú lo entiendas. Y lo vamos a entender en el Espíritu. Dice su palabra que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aunque me sienta débil y sin fuerza, tú vendrás a socorrerme, tú vendrás a levantarme. Que aunque ande por valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Vamos, dile dónde estás. Que aunque el diablo se levante contra ti, que aunque el enemigo se levante contra ti, el mayor de todas las cosas es que Jesucristo estará contigo. Wow, yo no sé cuánto pueden entender esa palabra. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Yo no sé cuántos se van a agarrar de esta palabra y le van a decir: en mi mirada, mi confianza está puesta en ti, Señor.
De repente me puede faltar la fuerza, pero hago el esfuerzo, me levanto en tu nombre. Que aunque el diablo se haya levantado en contra mía, mayor de todas las cosas es el que vive conmigo. Mi alma te adora. Vive confiado en el Señor. Vamos, dile: viviré confiado en ti, mi Dios, porque tu presencia está conmigo. Tu espíritu camina conmigo. Dile: te pudiste haber equivocado, sí. Le pudiste haberle fallado, sí, le fallaste. Te equivocaste, sí, te equivocaste. Caíste, sí, caíste. Pero hay alguien que te extiende su mano. Hay alguien que te mira con unos brazos abiertos, llenos de amor. Hay alguien que siempre ha estado esperándote. Yo no sé cuántas veces le fallaste. Yo no sé cuántas veces te equivocaste. Pero el Señor te dice en esta hora: no miro tus pasados, no miro lo que hayas hecho. Mi mirada no está en lo que tú has cometido. Mientras tú le entregues tu corazón, tu vida al Señor, Él empieza a preparar una buena temporada. Él empieza a preparar una nueva temporada para tu vida. Un nivel de gloria, un nivel de gloria, un nivel de gloria en el que tú mismo vas a ser partícipe de esa gloria de Dios. Vamos, 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 dile en esta hora donde tú te encuentres, no sé en qué lugar te estás, pero déjame decirte que el Señor, mientras tú le entregues tu vida al Señor, Él va a hacer una obra grande, tan grande que ni tú te ibas a imaginar. Aleluya. De repente lo vas a hacer de rodillas, parado, no lo sé. Pero el Señor está buscando corazones dispuestos. Corazones quienes puedan decir: heme aquí, Señor. Heme aquí, Jesús. Aquí, Señor, heme aquí. Aquí te traigo mi corazón dispuesto. Ministrame, Señor, ministrame. Llena el vacío, papá. Llena mi cántaro, Señor, llénalo, llénalo. Ríndete. Cuéntale lo que tú pasas al Padre. Él hará la obra perfecta en tu vida.
rodillas, Jesús. Hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Vamos, dile, papá. De rodillas, Jesús. Hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Pidiendo que me perdones. Perdóname. Perdóname, Jesús. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Yo no sé cuántos se levantan y le dicen al Señor: te he fallado, me he equivocado, Señor, pero hoy me vuelvo delante de tu presencia. Aquí estoy, recibe mi Padre. Una oportunidad, una oportunidad, mi Dios. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Perdóname, 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 Jesús. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, Jesús. Perdóname. Sabiendo que depositaste en mí dones y talentos, te he fallado. Sabiendo que me amabas, sabiendo que tú me amabas, a pesar de mis errores, traicioné tu amor. Sabiendo que me has bendecido a mi familia, sabiendo que has bendecido a mis hijos, mi generación, te he fallado. Yo no sé cuánto pueden levantar su voz. Espíritu Santo, quebranta los corazones, Dios. A pesar de que le has fallado, el Señor está ahí a tu lado. El Señor está aquí. Ten ánimo, mujer, ten ánimo, joven, señorita, varón. No vivas del pasado. Su palabra del Señor dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. No traigas a memoria las cosas pasadas, porque las cosas pasadas ya pasaron. Joven,
pudiste haber hecho llorar a mamá, a papá. Le pudiste haber lastimado su corazón. Pero el Señor te dice en esta hora que hay una nueva oportunidad. Que hay una nueva oportunidad para que tú te vuelvas. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. De rodillas, Jesús, aquí estoy, Padre. Me vuelvo a ti, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Yo no sé cuántos se van a levantar en esta hora. Ahí en el lugar donde estás, dile a papá Dios, una nueva oportunidad, papá. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón, sabiendo que tú me amabas. Señor, traicioné tu amor, pero aquí me vuelvo. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Perdóname, 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 Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, perdóname. Perdóname, Jesús. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Su perdón es grande. Vive Jehová, en cuya presencia te encuentras hoy. Que Él te perdona, te lava, te limpia, te purifica. Recibe el abrazo de Dios. Recibe el abrazo de Dios. Recibe el abrazo de Dios. Mientras tú derramas tus lágrimas, el Señor te consuela. Tus lágrimas no caen al suelo.
ángeles descienden ahí, lugar donde tú estás. Mientras tú vas orando, mientras tú vas adorando, ángeles descienden a tu lado, ahí, ahí. Recibe el abrazo de Dios. Recibe el abrazo de Dios. El Señor está en este lugar. Adórale donde estás. Él está en este lugar, tan cierto como le podemos ver, tan cierto como le podemos tocar. Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es tu libertador, Él es tu alto refugio. Nunca te olvides, vamos, dile dónde estás. Él me protege, Él es mi escudo, Él me salvará con su poder. Él es mi escondite más alto. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Yo no sé cuándo puede levantar su voz. En medio de tu proceso, levanta tu voz. Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. ¡Wow! Él te cubrirá con sus plumas. Debajo de sus alas estarás seguro. Esa es la promesa de papá Dios para tu vida. No es promesa, no es promesa del hombre. Es palabra viva y eficaz de Dios para tu vida. Y el que lo va a tomar, lo va a tomar. ¡Oh, aleluya! Es mi escudo, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Bajo tu mirada estaré seguro, dile al Señor en esta hora. Mi familia está seguro en tus manos, papá, dile. Mi hija, mi hijo, mis padres están seguros en tus manos, oh Santa. Porque tu palabra me dice: los que han confiado en ti nunca serán avergonzados. Nunca serán avergonzados. Mientras voy orando por tu vida, ahí donde estás, dile al Señor: aquí estoy. Señor Jesús, tú que conoces cada vida, tú que sabes, tú que disciernes cada corazón. Hay hijos tuyos que están clamando por un milagro, Señor. Hay hijas tuyas que están clamando por una necesidad, Señor. Algunos están pasando su proceso. Mi Dios, te pido, por favor, interven en medio de esas oraciones, Señor. Interven al clamor de sus oraciones, Señor.
Oh mi Dios, tú que sabes todo, ayúdalos, levántalos, fortalézcalos, papá. Yo sé que, Señor, estás en todo lugar. Tú estás viendo al malo, al bueno. Dios mío, visita esos corazones necesitados, papá. Necesitados de un abrazo, necesitados de un consuelo de un padre. Que solo tú puedes llenar el vacío, mi Dios. Dios mío, fortalezca la vida de tus hijos. Levántalos, papá. No los dejes, papá, tal cual como están. Señor, revélalos, háblalos. Yo no sé qué es lo que vas a mover, pero yo sé que, Señor, tú vas a empezar a obrar en cada corazón, en cada vida rendido a ti, en cada corazón que se rindan ante tu presencia. Tú empiezas a obrar, mi Dios. Empiezas a responder los clamores. Empiezas a responder, Dios mío, esas peticiones, Dios mío. Un momento escondí mi rostro, te dice el Señor, pero hoy me vuelvo a ti. Nunca te he dejado, nunca me he alejado de tu lado. Siempre he estado contigo. Vamos, recobra fuerzas en esta hora, recobra ánimo. Aún hay mucho que caminar, aún hay mucho que escalar. Vamos, levántate, no es tiempo de rendirnos, no es tiempo de quedarnos parados. No, mi hermano, levántate. Levántate, adorador, levántate, pastor, levántate, líder, levántate, evangelista, profeta, maestro, levántate, salmista. Señor Jesús, bendiga cada vida, Señor, bendiga cada vida. Bendiga cada corazón, Dios mío. Bendiga a cada uno de tus hijos, papá. A los que llevan tu palabra, bendiga, Señor. A los que predican tu evangelio, bendiga, papá. Su familia, su generación sean benditos, papá. Señor, bendiga a los pastores, bendiga a los líderes, bendiga, Dios mío, a tus siervos, a tus salmistas, bendiga a tus siervos que llevan tu mensaje, papá. Bendiga cada corazón que se haya dado un tiempo de escuchar este mensaje tuyo, Señor. Tu santo. Vamos, dile dónde está, santo, santo, dile. Vamos, no le pidas nada. Reconozca su santidad. Levanta tu voz, dile, tan solamente adórale. Mientras que tú le adoras el Señor proveerá lo que tú estás pasando, tus necesidades, todo lo que tú anheles en tu corazón, Él va a proveer. Vamos, tan solamente no le pidas nada, solamente adórale. Dile al Señor en este corto tiempo que nos queda, dile al Señor, te amo, te necesito. Vamos, santo, santo, dile al Señor en esta hora. Santo, 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 dueño de mi vida, gracias te doy, gracias te doy. Por todo lo que tú me has dado, por todo lo que me has bendecido, te doy las gracias, Señor. Dile dónde estás. No tenía nada, pero por tu amor me has bendecido. Yo no sé qué es lo que te ha bendecido el Señor.
Yo no sé qué es lo que te ha dado. Hijos maravillosos, una esposa, un esposo, no lo sé. Pero agradézcale al Señor. No le pidas nada en esta hora, solamente dile gracias al Señor. Gracias, Señor, dile. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú me has abrazado. Gracias porque tú me has hablado. Gracias. Dios bendiga tu vida, porque te has unido a un canal de bendición en el que te vamos a hablar de la palabra de Dios. Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga la generación que Dios te ha bendecido. Dios bendiga. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias. Yo no merecía tanto sacrificio por mí. Yo no merecía, Señor, pero tú me amaste, me perdonaste. Ahora soy tu hijo, dile al Señor. Me llamaste con amor. Yo no sé cómo Dios te encontró, pero de lo que podemos estar seguros que el Señor nunca se equivoca. Yo no sé en qué situación Dios te encontró, pero déjame decirte que Él nunca se va a equivocar. Él ya tiene predestinado qué es lo que va a hacer con tu vida. Tan solamente déjate tratar por la mano del alfarero. Tan solamente déjate tratar por la mano del alfarero. ¿Cuántos dirán: heme aquí, Señor? Yo quiero pasar por la casa del alfarero. Duele, sí duele. Muchas veces sí duele. Pero déjame decirte que cuando tú pasas por la casa del alfarero, Él va a hacer un diseño único con tu vida. Y va a ser para una honra tan grande. Una buena obra tan grande es lo que va a hacer Dios con tu vida. Vamos, no te rindas. Vamos donde está, dile al Señor: haz tu obra perfecta en mi vida. Que no sea la manera mía, sino a la manera tuya, Señor. Aquí estoy, mi Dios. Si en algo te puedo serte útil, aquí me tienes, dile al Señor. Aquí me tienes, Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Dile dónde estás. Cuenta conmigo, dile al Señor. Aquí me tienes, papá. Levanta tus manos ahí donde estás, dile al Señor: heme aquí, papá. Heme aquí, envíame a mí, dile. Dios no te ha llamado para que te sientas en una banca del asiento de la iglesia. Él no te ha llamado para que te sientes ahí, no.
Yo quiero que tú entiendas algo, que el Señor te ha llamado para que tú prediques su palabra, para que anuncies su verdad, su venida. Debe haber un compromiso grande de parte de ti hacia el Señor. Entiende algo, comprende algo. No somos eternos en esta tierra. Somos pasajeros en esta tierra. Yo quiero que tú entiendas algo, que mientras que Dios te da la vida, trabaja. Mientras que Dios te da la oportunidad, trabaja en la vida, en la familia, junto con la familia, en la iglesia, donde Dios te puso, trabaja. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Y abrázame, consuélame. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, abrázame. Espíritu Santo, ven. Yo no sé cuántos hacen la invitación al Espíritu Santo en su hogar, en su familia. Espíritu Santo, ven, abrázame. Llena así. Espíritu Santo, ven y toma control de todo, papá. Mientras tú vas orando, el Señor está haciendo su obra perfecta en tu vida. Mientras tú vas entregando tu corazón, el Señor hace su obra perfecta en tu vida. No solamente en ti, por cuanto tú te has levantado, por cuanto tú has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador Jesucristo, tu familia vendrán a ser hijos de Dios. Wow. Tú eres la luz entre las tinieblas. Levántate, mujer. Levántate, varón. Donde tú estás, levántate. Levántate. Que Cristo te alumbrará. Que Cristo te dará las fuerzas. No te sientas solo. Jesucristo está a tu lado. Él nunca te ha dejado. Él nunca te ha abandonado. El Señor siempre está contigo. Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dile dónde estás. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú me das. Gracias, Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por este tiempo de adoración. Gracias por este tiempo de exaltación a tu nombre, Jesús. Recibe mi adoración. Vamos, dile dónde estás. Recibe mi adoración, papá. Recibe mi adoración. Gracias, Jesús. Gracias. Bendiga cada vida, Señor. Bendiga cada corazón que hayan escuchado este audio, Señor.